por mucho que empecemos a ver cierta normalidad y aunque unas noticias pues no hablen de la COVID, no hay que olvidar que seguimos en pandemia, el virus sigue conviviendo con nosotros y de ello queremos hablar a continuación con Amos García Rojas, jefe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Señor García Rojas, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Es un placer estar con ustedes y con los telespectadores. Para nosotros también, que usted esté con nosotros. Bueno, la Consejería de Sanidad decía hace muy poco el consejero que la pandemia ahora se encuentra en situación de meseta en Canarias. ¿Cómo podemos interpretar esto de meseta? Sí, pues básicamente de la siguiente manera. Hemos tenido una expansión tremenda del problema gracias a la variante Omicron, que dio lugar a un crecimiento desmesurado en el número de casos. Y conforme se fue estabilizando este proceso de ascenso, se comenzó un descenso también muy marcado. Un descenso muy marcado que en los últimos momentos se ha estabilizado creando una meseta. Es decir, estamos en el proceso de estancamiento del descenso, fruto fundamentalmente de estancamiento a la aparición de una prima hermana de la variante Omicron, que es la que denominamos popularmente sigilosa, que es la que tiene también un gran potencial de contagio y está gestionando hoy el que no terminemos de yugular esta onda tremenda que hemos tenido en la sexta ola. ¿Y esa Omicron sigilosa, lo que usted habla, señor García Rojas, es ahora mismo la que más circula en Canarias? Sí, es la que más circula en Canarias ahora mismo, pero es la que más va a circular en el resto del país y en el resto del contexto europeo en breve tiempo. El hecho previsible de que nosotros seamos los primeros en presentar este tipo de variante, como hemos sido también los primeros. Recordemos que el primer caso de la COVID se dio en nuestra tierra, en la isla de La Gomera. Es fruto fundamentalmente de que somos un espacio geográfico abierto, receptores de muchos ciudadanos y lógicamente muy fácilmente comprensible de que tengamos una mayor presencia de estos procesos de manera, lo que puede ser el inicio de la aparición de estos procesos en el país. Pero lógicamente siempre que aparece una variante nueva suele tener un mayor proceso expansivo al tener una mayor contagiosidad y va a aparecer en todos lados. Pero eso no quiere decir que vaya a perjudicar la evolución que estamos teniendo con la pandemia, porque afortunadamente las personas que ya han sufrido la Omicron van a tener muchas dificultades para reinfectarse con esta nueva variante, con la Omicron silenciosa o sigilosa. Bueno, ahora que estamos hablando más de normalidad, de gripalizar esta pandemia, señor García Rojas, ¿podemos decir que estamos aún en esta sexta ola? ¿Ya la hemos dejado atrás? ¿Cómo interpretar a partir de ahora esos vaivenes que nos da la pandemia? Sí, desde luego, mientras no estemos en una situación de riesgo normal o de riesgo bajo, hay que entender que seguimos en el contexto de la sexta ola y seguimos con unos parámetros de impacto de la enfermedad importante. Pero lo realmente sustantivo del problema en estos momentos es que afortunadamente ese impacto no se traduce en un crecimiento también exponencial en los casos graves y complicados. Y esto es importantísimo para visualizar cuál puede ser el desarrollo futuro de la pandemia, porque hay que ser consciente de que este virus no se va a difuminar, no va a desaparecer, este virus va a seguir conviviendo con nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer o lo que nos tenemos que esforzar es en conseguir que sea uno más de los múltiples virus con los que convivimos habitualmente. Y para conseguir esto lo que tenemos que hacer es quitarle la cara dramática, terrible que ha tenido hasta este momento, que es la que está vinculada a los ingresos en UCI y en los fallecimientos. Y esto lo conseguimos fundamentalmente, no solo, pero sí fundamentalmente con la vacuna. Tenemos ya un número de personas vacunadas inmenso, afortunadamente. Tenemos también a muchas personas que han sufrido la infección por la Omicron tremendamente inmenso, y esto genera una inmunidad híbrida, la inmunidad natural de la Omicron y la inmunidad adquirida por la vacuna, una inmunidad híbrida muy potente que sin lugar a dudas va a ser clave en el desarrollo futuro de la pandemia. Y tanto que vamos a seguir conviviendo con este virus, con esta pandemia, señor García Rojas, que China 2 años después vuelve a confinar a unas 36 millones de personas.
Sí, sí, y básicamente por lo que significa el impacto de la variante Omicron, en este caso en China. Es una variante nueva con un alto poder expansivo y lógicamente eso significa el que van a tener un gran número de casos. Y hay que entender también de que independientemente que ya tengan un porcentaje amplio de la población vacunada, independientemente de que en la mayoría de los casos clínicos de la variante Omicron sean leves, lógicamente si hay un crecimiento tremendo en el número de casos, eso va a suponer también, no con tanta intensidad como con las otras variantes, pero va a suponer también un crecimiento de los casos complicados, porque no es lo mismo que tengamos un determinado porcentaje de hospitalizaciones, por ejemplo, habitual en el contexto de la COVID, y que si tenemos 100 casos, el porcentaje de hospitalización va a ser X, pero si tenemos 10.000 casos, el porcentaje de hospitalización va a ser mayor, por pura lógica matemática. Bueno, hoy la Comisión de Salud Pública debate más estrategias para normalizar la COVID. Se habla de eliminar el aislamiento de los asintomáticos. También incluso las pruebas se van a focalizar solo en casos graves o en entornos vulnerables. Señor García Rojas, lo que parece que no hay demasiado consenso es en la eliminación de la mascarilla en espacios interiores. ¿Es pronto para eliminar las mascarillas en espacios interiores? Sí, yo creo que la mascarilla ha sido uno de los instrumentos más valiosos que ha minimizado los riesgos de infección frente a esta enfermedad. Ha sido un instrumento tremendamente poderoso y desde esa perspectiva hay que entender que mientras tengamos incidencias acumuladas elevadas como las tenemos en estos momentos, desposeernos de ese instrumento de prevención puede crearnos un problema y por lo tanto yo entiendo que el poder empezar a hablar de quitarnos las mascarillas debe estar claramente vinculado a cómo esté la situación de la pandemia. Si la pandemia ya se estabiliza en valores razonables y al mismo tiempo tenemos constancia de que se ha roto la circulación del virus, yo creo que es el momento de empezar a hablar de después que quitarnos las mascarillas en interiores, que puede ser pronto, puede ser muy pronto. Lo que no me parece oportuno es que se diga nos quitaremos las mascarillas en Semana Santa, nos quitaremos la mascarilla en tal época del año. Eso no es razonable desde el punto de vista científico, porque el desposeernos de un instrumento valioso en la lucha contra la pandemia no debe estar en función del momento temporal en el que se toma esa decisión, sino en el momento en el que está de evolución la pandemia. Por lo tanto, cuando la pandemia esté en valores, tengamos yugulada esta sexta ola y tengamos consolidada la ruptura de la circulación del virus, será el momento de hablar de desposeernos de la mascarilla en interiores, que puede ser antes, durante o después de la Semana Santa. Bueno, pues Amos García Rojas, como siempre ha sido un placer que nos haya acompañado aquí en Buenos Días Canarias. Hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima ocasión, el placer ha sido mío. Muchas gracias, Estíbaliz.